A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten. Luna, cielo, sol y el mar. Amigos, amigas, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora en que nos vean. Hoy estamos en un nuevo programa de Descabellados por el Cine, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de Cinemaguismo, un canal más de permanencias voluntarias, y me encuentro muy contento de estar aquí para hablar de una cinta que a mí en lo particular me pareció muy inspiradora, muy bonita en la forma de cómo fue llevada. Tiene por ahí ciertos bemoles que podemos a lo mejor matizar y hablar, pero es una cinta de este señor Eugenio Derbez, que insisto, en lo particular me parece el cómico mexicano más importante que existe en la actualidad. Podrá tener sus comentarios a favor, sus comentarios en contra, pero algo innegable es que este señor Derbez, al igual que Pedro Pascal, lo tenemos en todas las sopas y en todas las transmisiones. Aquí, en Descabellados por el Cine, vamos a hablar de Radical y las paradojas del cine mexicano. Bienvenidos a un nuevo programa de Descabellados por el Cine. La profesión de maestro en México es, desde el primer minuto que se escoge, una labor titánica. La falta de recursos, los espacios de trabajo saturados, nuevas dinámicas de grupo y decenas de atenuantes más ensombrecen al catedrático que, dicho sea de paso, debe sortear el grave problema de la violencia y la inseguridad en cada uno de los estados de este país. La definición de paradoja es una idea, frase o hecho que contradice la lógica, el sentido común o la opinión aceptada. Esto presentando una condición aparente, pero a menudo con una verdad profunda. Y así es el magisterio en este país, donde miles de nuevos maestros salen de las aulas, literalmente, para entrar a otras aulas para formar a las nuevas generaciones en conocimiento, valores, civilidad, en un país que lo merece tanto. En 1948, Río Escondido, de Emilio el Indio Fernández, fue una de las primeras cintas en tocar a profundidad el drama de los maestros en nuestro país. Todo esto de la mano del estandarte y fuerza de María Félix. La cinta corre alrededor de la vida de Rosaura, una joven que, por órdenes del presidente de la República en persona, es la encargada de alfabetizar el pueblo de Río Escondido, Coahuila. Esto pese a padecer una grave enfermedad del corazón que no le impide enfrentarse a don Regino, el cacique del pueblo que hasta el trágico final conduce bajo capricho los destinos de la región. Y no se trata de crear mártires de los maestros, no, claro que no. Pero el cine es el mejor elemento para retratar desde la mirada del director grandes y graves problemas sociales y culturales de cualquier sociedad, y que al ser abordados desde una perspectiva artística pueden ser más digeribles en un mundo complicado. 20 años después apareció en las salas Al maestro con cariño de James Clavell, que le valió grandes y positivas críticas al impresionante Sidney Poitier. La cinta enfrentó a la sociedad, a los prejuicios raciales, a la desmotivación de los jóvenes al enfrentarse a nuevas ideas, reglas y un cambio sociocultural importante en una convulsionada Londres. Poitier llevó a la pantalla de una forma increíble al maestro Mark Tyreke, colocando de nuevo la imagen del maestro como ese ente de cambio en cualquier sociedad en conflicto. Pero, para poder continuar, tenemos que definir el término de maestro. La palabra maestro deriva del latín magister, que significa aquel que es más grande o superior. En la antigua Roma, este término se usaba para designar a alguien con autoridad o experiencia en un campo específico. Con el tiempo, este se adoptó a varios idiomas, incluyendo el español, para referirse a alguien con habilidades superiores, especialmente en el ámbito educativo. Actualmente, la palabra maestro se utiliza para denominar a los docentes de la educación básica principalmente. Ojo, entendamos bien el concepto. Maestro. Regresando a México. Después de Río Escondido existen pocas cintas que se apegan esencialmente al término de maestro y la forma en cómo sobrevive en un sistema educativo como el mexicano.
Maclovia y Medianoche en 1948, Rosauro Castro en 1950, Simitrio en 1960, y de ahí damos un jocoso salto hasta 1971 de la mano de Mario Moreno Cantinflas con El Profe, cinta que cambió por completo el estilo de hablar del personaje y se convirtió en una de las primeras cintas de color del reconocido actor. Radical es una cinta del año 2023 que retoma de nuevo al maestro como eje central de una trama. Dirigida por Christopher Sala, la cinta nos narra la vida y obra de Sergio Juárez Correa, un maestro de primaria que toma el cargo de un salón de clases en una pequeña escuela en Matamoros, Tamaulipas. Esto en medio de la violencia entre cárteles, la indiferencia de los jóvenes ante un profesor que decide darse una segunda oportunidad. Pero vamos a detenernos un poco aquí. ¿Recuerdan el concepto de paradoja? Ok. Es el momento de que la recuerden, ya que el protagonista es Eugenio Derbez. No. Antes de que se vayan del canal o que se vayan a ver otra cosa, créanme, tengo un punto que demostrar. Siempre que hablamos del cine mexicano tenemos una barrera inherente que no nos permite observar el fondo de la historia. Tenemos, y la verdad muy justificado dicho sea de paso, esa animadversión por todo lo producido en México. Y sí, vamos a catalogarnos como malinchistas, pero es la realidad. Si no fuese por garbanzos de a libra, el cine mexicano estaría navegando entre todas las películas de Regina Blandón en su 40º papel parecido al anterior, o el de Mauricio Ockman con otro papel sin chiste para una carrera sin chiste. Radical es una cinta que tiene un uso incluso bastante lúdico. Imaginemos que no es Derbez el protagonista, pongamos otro rostro, no sé, Henry Cavill o Richard Gere, por decir algo. Dependiendo del gusto de cada quien. La cinta es una expresión de amor a la docencia. Y es que Sergio es un personaje real. El joven profesor fue el encargado de inspirar a Christopher Sala y Eugenio Derbez, llevándolos a este viaje de frustraciones que es la docencia en el país y que sigue obsesionando al sistema educativo en esa forma repetitiva en donde se limita a los jóvenes solamente a estudiar para pasar y no para explorar su potencial. Sergio vio en Paloma, sí, la cinta no tiene ningún cambio en los nombres, vio en Paloma una niña que tenía el talento necesario para triunfar por sus sueños. Y exactamente en el terreno del propio sistema, la evaluación. La pequeña tuvo la mejor calificación de matemáticas del país, lo que le consiguió una beca en la Fundación Angélica Fuentes para continuar sus estudios a nivel superior. Insisto, más allá de Derbez, que dicho sea de paso tiene una actuación al nivel de la exigencia, la cinta tuvo una aceptación bastante buena tanto en la taquilla como en la crítica. Tuvo una inversión inicial de $2 millones y recaudó más de $20 millones a nivel mundial, siendo la mayoría de reseñas muy positivas para la forma de llevar la historia de Christopher Sala, que demostró que con una narrativa simple podía convertir todo en un drama sentimental, poco convencional, en un cine que carece de narrativa, teniendo un bastante aceptable 95% de nivel en Rotten Tomatoes con 62 reseñas de críticos bastante fuertes y con una calificación de 7.8 sobre 10 en la audiencia. Lean Me o Apóyate en mí es una película biográfica dramática estadounidense de 1989, dirigido por John Avildsen. ¿Les suena un poco? Bueno, es el director ganador del Oscar por Rocky y dirigió también las 3 primeras películas de Karate Kid. Vaya paquete, ¿no? Ok, la cinta fue escrita por Michael Schiffer y protagonizada por Morgan Freeman. Este se basa en la historia de Joseph Louis Clark, un director de un instituto Peterson de Nueva Jersey, cuya escuela, Edside High, corre el riesgo de ser intervenida por el gobierno estatal de Nueva Jersey a menos de que los alumnos mejoren sus puntuaciones en los exámenes de habilidades básicas mínimas de Nueva Jersey. Y ahora, imaginen que en lugar de Morgan Freeman ponemos a Eugenio Derbez. Nuestra reacción ante esa película sería exactamente la misma. No la voy a ver porque sale Eugenio Derbez. Y no me malinterpreten, no soy un defensor de Derbez, pero algo que debemos de reconocer al actor, aparte de su estirpe histriónica, es que el tipo se arriesgó y se sigue alejando de su marca. El tipo ha sido actor de doblaje tan importante que la misma DreamWorks lo exigió para ser un actor de doblaje de burro, y que si no era él, no iba a ser nadie el personaje. Ha hecho cine de acción,
ha hecho cine de comedia en Estados Unidos, ha hecho drama también en Estados Unidos, como Milagros del Cielo con Jennifer Garner y la ganadora del Oscar Coda, Señales del Corazón. No, créanme, el tipo no es ningún improvisado, sabe a dónde va, qué está haciendo, y simplemente lo observamos del prejuicio de ser Ludovico Peluche. Men of the Moon es una cinta del 2000 que se basaba en la vida del estrafalario Andy Kaufman. Al conocerse quién sería el actor estadounidense, todo el mundo se carcajeó. El seleccionado para hacerlo fue Jim Carrey. El actor venía de éxitos como La Máscara, The Cable Guy, Ace Ventura, Dumb and Dumber. Toda la comedia exagerada lo convertía en el sello característico de su carrera. Nadie pensaba que Carrey podía interpretarla con seriedad, lo que ya había demostrado en la premiada The Truman Show. Y ahí, en esta película de Men of the Moon, nos enseñó que era más que un actor de comedia. Y desde ahí se notaba cómo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo ignoraba por ser un actor cómico. Con Men of the Moon, Carrey demostró que sí podía hacerlo, y lo ratificó con Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos 4 años después. Algo que, insisto, si lo transportamos al tema de Derbez, son paralelismos que preferimos ignorar solo por conveniencia. No vemos Radical porque tiene una imagen como Derbez, una imagen mala. Nos alejamos de una poesía a la docencia porque simplemente esa es la paradoja del cine mexicano, donde grandes historias son plasmadas en la pantalla mientras nosotros, desde nuestro prejuicio, nos privamos de una cinta inspiradora que retrata perfectamente el amor por la profesión y el compromiso con los alumnos y su futuro. La complejidad de un México burocrático, indiferente, sin rumbo, y una audiencia harta del cine mexicano de poca calidad, que se sorprende ante gratas sorpresas como Radical. Hasta la próxima.